Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Veníamos hablando en la presentación del programa, Carlos, de alguna manera de la situación económica, de la situación financiera que estamos viviendo en Argentina en este momento, y en ese sentido nos parecía interesante poder profundizar un poco en esa situación, ¿no? En ver en detalle cuál es la situación económica del país y cómo afecta, digamos, en el detalle a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí. Entonces, por eso estamos comunicados con Demián García Orfanó. Él es economista, es delegado de ATE en su lugar de trabajo, que es el Ministerio de Economía de la Nación. Además, es integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda externa. Así que nos parece interesante poder conversar con él. Demián, ¿nos estás escuchando? Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Demián. Hola, ¿qué tal? Mira, en principio por ahí sería interesante empezar la charla por tratar de pensar un poco, que nos cuentes un poco desde tu punto de vista, cuál es el efecto que tiene o que puede llegar a tener en las próximas semanas las medidas que está tomando el ministro de Economía, Sergio Massa, en el bolsillo de los trabajadores. ¿Cuál es el efecto que está teniendo y puede llegar a tener en las próximas semanas? Bueno, mira, yo creo que van a haber algunas que van a tener algún impacto muy directo y muy notorio sobre algunos sectores y otras no tanto. Ahí fue bastante notorio cuando se empiezan a tomar medidas el grado de fragmentación justamente que hay entre los trabajadores y trabajadoras, porque no han tomado como medidas que sean así como con un alcance universal, sino que han ido tratando de hacer una especie de viraje electoral para tratar de atender a distintos sectores que la política económica del propio gobierno vino golpeando los últimos 4 años. Claro. Así fue que al poco tiempo después de las PASO salieron con un bono, primero una devaluación, ¿no? Que tuvo un pase a precios muy rápido y que impactó duramente sobre todo los bolsillos de todas las personas. Y lo que hizo el gobierno fue dar un bono para los trabajadores formales bastante escueto, ¿no? De 30.000 pesos durante 2 meses. Era como medida muy acotada también a aquellas personas que tienen sus ingresos atados a un plan social, para planes sociales de 60.000 pesos, era un bono de 10.000 pesos, o sea, eran medidas de un alcance muy chico. Y después fueron como despertándose y sacando algunas medidas, sí, como un poco más, con un impacto mayor. De esas, hay 2 que me parecen muy interesantes, que una, porque hubo un montón, no sé, hubo algunos diferimientos de pago del monotributo, Sí. postergación de las recategorizaciones, créditos para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia y para monotributistas, pero me parece que hay 2 que son muy interesantes y que vale la pena detenerse un cachito. Una es la suba del mínimo del impuesto a las ganancias, tan alto que prácticamente queda como corrido del mapa para lo que son para lo que es lo que se llama la cuarta categoría, que grava los ingresos de trabajadores y trabajadoras, o sea, el salario en lugar de las ganancias. Claro. Eso lo sacaron por decreto y al poco tiempo sacaron un proyecto de ley que ya fue aprobado por las 2 cámaras, así que ya está vigente. Y esa es una medida que tiene un impacto mucho más notorio para trabajadores y trabajadoras de ingresos medios y altos. A esas personas les va a hacer una diferencia muy importante. Numéricamente, quizás, teniendo en cuenta el universo alcanzado de personas,
no es la más importante, pero sí, en algún sentido es una medida justa, porque el salario no es ganancia. En algún sentido es una medida un poco incómoda si la pensamos en el sentido de si se busca atender a quienes peor están, porque la verdad es que quienes van a recibir mayores devoluciones por este impuesto, van a dejar de ver sus salarios cercenados, son trabajadores y trabajadoras de altos ingresos. Y por otro lado tiene un problema adicional esta medida, y es que no se ha votado un financiamiento alternativo, porque obviamente ahí se genera un agujero fiscal muy importante, porque la masa de recursos que iba al presupuesto proveniente de este impuesto era cerca de un 2% del PBI, y eso aparentemente no es que ingresaron dos proyectos de ley. Uno diciendo, mirá, ahora la plata la vamos a sacar de subir el impuesto a las ganancias de las grandes empresas y vamos a bajar esto. No, simplemente bajó esto. Claro. Entonces queda como un poco la incógnita de, ¿esto es una medida de verdad o es una medida así electoralista y en diciembre van a estar queriendo darle marcha atrás? Esa es una. Y la otra medida que me parecía interesante conversar un poco era la cuestión de la devolución de IVA, que en realidad más que devolución de IVA es como un reintegro a las compras que se hacen con tarjeta de débito de parte de jubilados, jubiladas, trabajadores en relación de dependencia que ganan hasta 700.000 pesos, personas que cobran la UH o tarjeta alimentar, quienes cobran un plan potenciar trabajo. Eso es un universo, sí, muy importante, son estimaciones, ¿no? Entre 15 y 20 millones de personas. Es un montón de gente. Y bueno, el monto máximo que puede llegar a cubrir este beneficio son 18.800 pesos por una cuestión numérica, de cómo está definida la medida. Ahí es más interesante que tiene un alcance mucho mayor y que también en algún sentido también es justa, porque la cuestión del IVA que pagan todas las personas que terminan pagando una proporción mayor de su ingreso, quienes menos ganan que quienes más ganan, y por ahí destinan una porción mayor de sus ingresos o en ahorro o en gastos de lujo, ¿no? Claro. ¿Y esas dos medidas te parece que realmente pueden llegar a dar un impacto a mediano plazo? Me parece que la DIVA que medio que va como que puede inaugurar un cambio en lo que era la concepción del IVA hacia adelante. No sé si como un cambio que no es que va a pasar de 0 a 100 y que va a dar un giro de 180 en las condiciones de vida de la clase trabajadora, no. Lo de ganancias para los trabajadores de más altos ingresos sí va a ser relevante, y sí va a ser relevante de cara a la discusión del presupuesto cómo se va a cubrir el bache fiscal que se generó. Así que esas son, por esas cuestiones me parece que son medidas más interesantes. Después en términos electorales se juegan muchas otras cosas y con estas medidas solas no va a cambiar. También una más que me faltó mencionar, sí, la cuestión del salario mínimo, porque viste que se convocó al Consejo del Salario Mínimo, sí, y yo esperaba que capaz que iban a jugárselo un poquito más, ¿no? Pero no, sigue, los últimos años ya está medio establecido que sigue moviéndose, siguiendo la línea de lo que es la indigencia, no el salario vital que deberían tener un trabajador, trabajadora para tener una vida digna, sino un salario de indigencia. Y sigue en esa línea. Y en etapas, ¿no? Digamos, mes a mes va subiendo, no de golpe. Siempre de mes a mes va subiendo. Hasta diciembre. Sí, claro. Sí, en varias cuotas hasta ya 156.000 pesos en diciembre. Eso me pareció llamativo, que ahí no hayan querido dar una señal más clara de la búsqueda de recomponer los ingresos salariales de los millones que viven de su trabajo en este país. Sí, Demián, mira, te estaba escuchando atentamente en el resumen que estabas haciendo de la batería de medidas que tomó el gobierno, y la verdad que por momentos, bueno, que genera esta duda, ¿no? O sea, en primer lugar, digamos, con la cuestión, como vos bien marcabas, el tema de los tiempos, porque, por ejemplo, con respecto al tema de la cuestión de la quita del IVA, digamos, la quita del IVA es hasta el 31 de diciembre. Y después también la otra cuestión que ha dejado, digamos, también un poco el escenario es esa cosa de, por un lado, que puede responder a esa segmentación que vos estás planteando,
como medidas que son bienvenidas, pero dejan un sabor a poco, ¿no? O sea, un sabor a que podría haber sido un poquito más, un poco como lo que estás diciendo con respecto al tema de el salario mínimo vital y móvil, ¿no? En donde se está moviendo al compás de la línea de indigencia. Sí, parecen medidas hechas, no sé si para salir en titulares o para eso, como para pretender dar una señal de decir, che, opa, nos dimos cuenta que algo no hicimos tan bien y que, bueno, sí, algo queremos hacer. Como me parece una reacción un poco desesperada, ¿no? Después de ver cómo la oposición al gobierno sacó porcentajes mucho mayores que el propio ministro candidato, sí, claro. A pesar de que son opciones que están planteando medidas que van a tener un impacto sobre la vida de los trabajadores y trabajadoras muy dura. Claro, y además también hablando de esto del contexto, ¿no? Medidas tomadas en una campaña que está al rojo vivo, con resultados verdaderamente disruptivos, porque bueno, el resultado de Mileikowski ganando, digamos, sea, las primarias, dejó a más de uno, digamos, sea, con la boca abierta. Claro. ¿Cómo ves vos la posibilidad de la propuesta que lleva adelante el candidato de La Libertad Avanza, planteando el tema de la dolarización? ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, respecto a ese tema? ¿Lo ves posible? ¿No es posible? Mira, lamentablemente es posible. Digo lamentablemente porque veo dos aspectos muy malos de la propuesta. La primera sería el proceso de implementación, ¿no? Que sería un proceso traumático absolutamente. Sí, sí. Si avanza el anuncio de que esa es la medida que van a tomar, va a haber todo el mundo va a querer sacar su dinero de los bancos para evitar ser presa de una confiscación de sus depósitos en dólares. Va a haber también una nueva escala inflacionaria, una nueva evaluación, o sea, veo que puede haber por la sola propuesta ya un episodio hiperinflacionario. Y luego que para poder hacer la medida de comprar todos los pesos de la economía con los dólares que haya o que pueda conseguir Milei, el tipo de cambio va a tener que estar muy alto. O sea, va a necesitar una hiperinflación previa y los ingresos en dólares van a quedar por el subsuelo. Entonces, en lo que es la implementación, veo serios riesgos de que haya algún episodio hiperinflacionario, una pauperización masiva, como que eso sería el arranque. Claro, eso sería recién el arranque. Sí. Es posible que eso implique que naufrague y que tengan que dar marcha atrás, y la verdad que puede ser, eso dependerá de las calles de nuestro país y de que hagan los sectores populares en nuestro país. Claro. Ahora, supongamos que todo eso pasa. Bueno, ¿qué es lo que espera después? ¿Qué es lo que nos espera en el marco de que ese modelo económico esté funcionando? Y yo creo que ahí iríamos a un esquema bastante parecido a lo de los 90, donde se abaratan las importaciones, donde se encarece la producción local, donde se encarecen relativamente con salarios de otra parte del mundo los salarios en dólares, y que haya un crecimiento del desempleo, un crecimiento de la pobreza y de la miseria, que para sostener ese esquema tengan que avanzar en un ajuste todavía mayor que el que se está llevando a cabo ahora, y que igualmente de la mano, tanto para el proceso de implementación como para sostener algún periodo inicial, tenga que haber un proceso de endeudamiento gigantesco, o sea, tan grande como el del macrismo, por ejemplo, o quizás mayor. Claro. Porque ahí ya no puedes emitir. Entonces, si no te cierran las cuentas, tenés que endeudarte, y solo te vas a poder endeudar en dólares. Claro, bien, y con respecto a eso, te quería hacer una consulta, Demián, porque ayer sucedió algo bastante inusual, que fue, digamos, todo lo que sucedió en el Congreso norteamericano con la destitución del presidente de la Cámara Baja del Congreso, el congresista Kevin McCarthy, que además, digamos, eso puso en evidencia y dejó al desnudo una situación, digamos, que es la situación que tiene planteada Estados Unidos con
Y esto dicho en palabras del congresista que además hizo la moción de vacancia, el que propuso cortarle la cabeza a McCarthy, ¿no? Que fue Matt Gaetz, y donde habló de que por Estados Unidos, ¿no? Tenemos una deuda de 33 billones de dólares, nos enfrentamos a déficit anuales de 2,2 billones de dólares y una desdolarización a nivel mundial que aplastará a los estadounidenses. Si uno tiene en cuenta las declaraciones que hace el congresista que propuso, digamos, sea la vacancia del presidente de la Cámara Baja del Congreso norteamericano y que ganó por 216 votos contra 210. ¿De dónde va a sacar los dólares que dice Milei que va a sacar? Porque hasta tengo entendido que hasta se pusieron en cuestión las ayudas que Estados Unidos había comprometido a Ucrania por el tema de la guerra. O sea, también quedaron en stand-by. No sé, la verdad que no tengo idea y el candidato no se ha esforzado en explicarlo. O sea, parte, si queremos hacer futurología, decir, che, ¿de dónde puede sacar? Y una parte de los depósitos de la gente en los bancos, otra parte de privatizar empresas públicas, no sé, aerolíneas, la parte de YPF. Claro, pero por ejemplo, el nivel de privatización de empresas que tuvo el menemismo no se puede tener porque ya está todo privatizado. No. Porque y además, bueno, en el caso de YPF hablamos de una sociedad anónima, ¿no? O sea... Sí, no, bueno, es vender las acciones que tiene el Estado. Exacto. O sea, es eso y no sé, no mucho más. También ellos ahí especulan con decir, no, sí hay un fondo de inversión que tiene dólares, qué sé yo. Es como... ¿Eso sería BlackRock? Yo no le creo, qué sé yo no le creo. Para mí es todo chamullo solo para vender como que es posible su propuesta. Para que no aparezca, yo no le voy a creer porque políticos que nos mienten hay muchos y mira, ahí habla mucho de eso, ¿no? Cómo los políticos hablan y la casa y qué sé yo. Eso es un típico argumento, una típica manera de manejarse de los políticos de siempre. Te prometo cualquier cosa y después vemos. Claro. Tal cual. Y yo después sí, más allá de dónde van a salir, después está en que el mundo está yendo para otro lado respecto del uso de divisas para las transacciones comerciales. Incluso acá en Argentina, parte de los principales países con los que se comercia están Brasil, está la China, y que están empezando a intensificar sus intercambios en yuanes. Y muchos otros países del mundo también. Entonces ahí es como que queremos ir supuestamente a la moneda que nos da tranquilidad, o eso sería parte del atractivo electoral de la propuesta, pero a nivel mundial está dejando de ser eso el dólar. Claro, entonces, bueno, vamos a un mundo más turbulento donde esa seguridad no la va a dar el dólar. Claro, y incluso, digamos, es uno de los argumentos por los cuales le costó la cabeza al presidente del Congreso de los Estados, de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos de América. Sí. No, o sea, no es una cosa conspirativa, estamos diciendo acá, porque claro, no, está pasando realmente, se dice en los grandes foros internacionales, en eventos de los BRICS, o sea, claro. Es algo que es visible a nivel mundial, es un proceso nuevo. Demián, también es interesante pensar esta situación en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque el contexto de base es la presión, la injerencia que está teniendo el Fondo Monetario Internacional en la economía argentina en general, ¿no? Ahí parece como que continuamente hay un condicionamiento del el Fondo Monetario Internacional y la situación económica que todos los días está condicionando de alguna manera la relación que tiene el Estado Nacional con los diferentes sectores financieros de la economía. ¿Vos cómo ves, por ejemplo, la situación actual y la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo en el cual en algún momento la Argentina pueda finalmente pagar todo lo que le debe al Fondo Monetario Internacional y, como dice el candidato Sergio Massa, deshacerse del FMI?
También otra promesa que no le creo o que parecen cosas dichas para tratar de atraer una parte de su electorado. También como que hay muchas maneras de deshacerse, si querés. O sea, una podría ser ver si consigue que China le dé los yuanes para pagar todo. Sí, Esa podría ser una, y quizás la más, entre comillas, probable, aunque no veo a China queriendo hacer esa jugada tan rápido, o el Banco de los BRICS. O sea, si quiero ponerme creativo, lo vería por ese lado. La verdad es que no veo que estén pensando en otra cosa que en avanzar hacia esquemas que les permitan pagar. Para eso necesitan que se mantenga estancado el nivel de consumo de los sectores populares y que crezcan las exportaciones. Eso es lo que va a estar en cabeza de cualquier esquema para el repago de la deuda. Ese es como el condicionamiento más fuerte sobre una política económica, y que ni siquiera tiene que ser un condicionamiento explícito que lo pongan en los papeles, porque va de suyo el perfil de vencimientos de la deuda hacia adelante. O sea, si vos claro. querés pagar, bueno, tenés que ir hacia eso. Sí, sí. Después sí hay otros condicionamientos escritos, pero quizás a veces son hasta menores. No sé, si vemos lo que pasó con estas medidas que estábamos diciendo recién, fueron medidas mucho que implican un gasto muy importante y demás, y que el fondo no las aprobaría, claramente, no estaban de acuerdo con eso. Ahora, dentro de 2 meses tendrán que sentarse a discutir de vuelta, y Massa gana, será la historia de vuelve el perro arrepentido, y bueno, sí, muchachos, no sé, sepan entender, ahora sí, a ver cómo reacomodamos, cómo volvemos a la buena senda, y a ver cómo encarrilan los pedidos del FMI por normalizar el tema del déficit, cómo seguir ajustando el gasto social, cómo seguir subiendo tarifas, cómo ir saliendo de los controles de capitales. Esas son las cosas que el fondo sí ya tiene escritos y hacia lo que va a querer llevar al gobierno. Claro, parece la verdad una situación, una encerrona difícil, digamos, en ese sentido, si el plan es pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y sí, parece, o sea, no es que están pensando en un esquema que implique desconocer la deuda. Por eso pagar puede ser una manera de deshacerte del fondo. Es cierto que tiene de bueno que te sacas de encima un acreedor que te pretende imponer sus condiciones en forma explícita. Ahora el costo de eso lo pagamos entre todos con nuestro laburo. Claro. Y no solo no existe, digamos, sea la vocación y la voluntad de desconocer, digamos, sea en realidad lo que fue una estafa, sino que en realidad también tampoco ni siquiera de suspender los pagos, de investigar qué fue lo que se hizo con el dinero que ingresó por el préstamo del FMI, o al menos, por lo menos, digamos, sea en esta etapa preelectoral, digamos, sea antes de las elecciones. Eso no lo insinúan absolutamente para nada ninguno de los 3 candidatos, obviamente, que tienen chances, ¿no? No aparece por boca de ellos. Únicamente la izquierda tiene otro tipo de planteos. Claro, sí. Bueno, Demián, te agradecemos por el contacto, por la conversación. La verdad es que a veces cuando uno escucha por la televisión algunos breves informes económicos, noticias todo el día, toda hora, en todo lugar, a veces es difícil entender el trasfondo de la situación y ver la letra chica, digamos, detrás de todo eso. Así que la verdad que tus explicaciones nos ayudan un poco, y entiendo que a quienes están escuchando también les ayudan un poco a entender más en detalle. Bueno, espero haber aportado a eso. Cualquier cosa, estoy acá para cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Escuchábamos a Demián García Orfanó. Él es economista, delegado de ATE en el Ministerio de Economía de la Nación,
integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda externa.